y bienvenidos al Jardín de la Chita. En este día les tengo un video de una hermosa planta llamada cuerno de alce. Les voy a hablar de su origen, su reproducción y sus cuidados. Esta planta es originaria de la línea ecuatorial y tropical húmeda. Su nombre científico es Placticerium alcicorni. Este cuerno de alce es un helecho de interior, es un epífito. En su estado natural vive adherido a otras plantas, usándolo solo como soportes. Este Placticerium es un cuerno de alce. Es muy llamativo por la forma de sus hojas. Tiene un color verde intenso y tiene unas hojas aproximadamente de 90 centímetros de largo. Son pubescentes, alcanzan a tener 2 bifocaciones, máximo 3. 1, 2, 3. Son plantas de larga durabilidad y de crecimiento lento. Este polvo o ceniza que tienen en sus hojas no se lo debemos retirar cuando le hagamos control de plagas, porque este polvo es lo que ellas tienen para la protección de plagas que no la vayan a atacar. Entonces, vamos con la parte de la reproducción. Entonces, este cuerno de alce se reproduce por medio de rizomas o hijuelos. Entonces, este tiene unas hojas en esta parte en forma de riñón. Estas hojas son estériles. Su función es proteger el rizoma o hijuelo de las plagas y del sol. Estas hojas duran más o menos un año. Cuando se ponen secas, las podemos retirar. Las vamos a quitar. Vamos. Bueno, continuamos con la reproducción de este cuerno de alce. Entonces, este cuerno de alce normalmente suele tener sus hijitos por los lados, por la parte de arriba, o depende de la forma como lo hayan plantado. Si lo plantaron en troncos, entonces suele ser por los lados o en la parte de abajo. En este caso lo tenemos en la parte del lado, entonces tenemos que coger un cuchillo y lo vamos a separar de la planta madre, en este caso es esta, y le vamos a hacer, vamos retirando el rizoma o hijuelo, vamos a hacer de una forma que no le vamos a dañar sus raíces, de esta forma. Hasta que lo hayamos retirado totalmente. Entonces, esta como no sale, la podemos cortar acá y nos salió el hijuelo, ya nos salió. Entonces vamos a plantar este rizoma o hijuelo. Ya tenemos el hijuelo listo para plantarlo. En esta ocasión lo vamos a plantar en maceta. Algunas personas usan canastas o troncos. Entonces voy a alistar el sustrato. Yo lo voy a plantar en esta canasta, que es de fibra de coco. Esta canasta. El sustrato es un sustrato a base de coco y de cascarilla de pino de este tamaño. Entonces, vamos a llenar nuestra canasta o maceta. Esta va a ir como planta colgante. Vamos a llenar acá. Lo vamos a medir. No le vamos a quitar esto, lo dejamos ahí porque él lo sigue protegiendo. Él se va a seguir protegiendo. Entonces, a este hijuelo le podemos poner humus, que es el abono. Entonces le vamos a poner su abono. Voy a empezar a absorber por su raíz. Le vamos a poner un poquito de canela para que no se nos llene de hongos y de ninguna plaga. Vamos a poner así.
Este rizoma es un rizoma grande, está fuerte, entonces lo vamos a dejar así. Vamos a rellenarlo con la cascarilla de pino. Ya le pusimos su abono. Recuerden que estas son plantas colgantes, son epífitas. Entonces él va a empezar a echar sus hijitos por estos lados. Lo vamos a rellenar lo más que se pueda. Listo, nos queda de esta manera. En los cuidados para esta hermosa planta, después de plantarlo, va a ir a la sombra con su abono orgánico cada 4 meses, con una buena ventilación. A esta planta le gusta el sol de la mañana, le gusta la semisombra. Recordemos que como son epífitas, estas plantas viven adheridas a los árboles y ellos las protegen de los rayos solares. ¿Cómo va a ser su riego? El riego para esta planta es muy poco. Cuando la reguemos, que sean de un riego considerado hasta que quede bien húmedo el sustrato. El abono de este cuerno de alce debe ser un abono orgánico o líquido. Lo podemos aplicar cada 6 meses en el riego. Se lo podemos poner en agua si es líquido y lo sumergimos en una cubeta, le hacemos el riego considerable y lo dejamos ahí hasta que quede el sustrato totalmente húmedo y lo volvemos a llevar a su sitio. Si no, pues cogemos un atomizador, le hacemos un riego considerable y listo. Bueno amigos, espero que hayan aprendido en este video. No olviden suscribirse y compartirlo con sus amigos.